España, 1950. En un pequeño pueblo donde cada esquina guarda secretos, una mujer valiente decide vender la casa que fue testigo de sus alegrías y lágrimas. Lo que parecía una despedida dolorosa se transforma en un giro inesperado que cambiará no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. Entre sus paredes aún resuenan risas, promesas y recuerdos que se niegan a morir. Cuando un misterioso comprador aparece, la protagonista descubrirá que a veces la vida nos quita algo solo para devolvernos mucho más. Una historia que te emocionará hasta las lágrimas y te recordará que el destino siempre tiene un plan. Suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu compañía hace que estas historias cobren vida. Carmen Rodríguez se despertó esa mañana de octubre con el corazón encogido. A sus 45 años, jamás pensó que llegaría el día en que tendría que despedirse de la casa donde había construido sus sueños. La vivienda de 2 plantas, con sus paredes de piedra blanca y tejas rojas, había sido el hogar de 3 generaciones de su familia. Mientras preparaba el café en la cocina que conocía de memoria, sus ojos recorrieron cada rincón. Allí estaba la mesa donde su difunto esposo Miguel le había propuesto matrimonio hace 20 años. El fogón donde había cocinado miles de comidas para su hija Elena. Las ventanas desde donde había visto crecer los naranjos del patio. «Mamá, ¿estás segura de esto?», preguntó Elena, de 23 años, bajando las escaleras con una expresión de preocupación. La joven había heredado los ojos verdes de su padre y la determinación de su madre, pero en ese momento solo mostraba vulnerabilidad. Carmen suspiró profundamente. «Hija, sabes que no tenemos opción. Las deudas del hospital por la enfermedad de tu padre han crecido demasiado. Si no vendemos, perderemos todo, de cualquier forma». La realidad era cruda. Miguel había luchado contra el cáncer durante 2 años y los tratamientos habían drenado todos sus ahorros. Como maestra del pueblo, el salario de Carmen apenas alcanzaba para las necesidades básicas. La casa era lo único valioso que poseían. Elena se acercó a su madre y la abrazó. «Encontraremos la forma, mamá. Siempre la encontramos». Pero Carmen ya había tomado la decisión. Esa tarde colgó un cartel hecho a mano en la puerta principal. «Se vende casa familiar. 3 dormitorios, 2 plantas, patio con árboles frutales. Precio, 500.000 pesetas». El precio era justo, quizás demasiado bajo para el valor real de la propiedad. Pero Carmen necesitaba una venta rápida. No podía permitirse el lujo de esperar el mejor postor. Los primeros días fueron silenciosos. Los vecinos pasaban frente a la casa, leían el cartel y continuaban su camino con expresiones de pena. Todos conocían la historia de Carmen y muchos sentían que el pueblo perdería algo importante si ella se marchaba. Don Aurelio, el tendero de la esquina, se acercó el tercer día. «Carmen, todos sabemos lo difícil que esto debe ser para ti. ¿Has considerado pedir ayuda al alcalde? Tal vez pueda hacer algo». Carmen negó con la cabeza. «Don Aurelio, usted sabe cómo son las cosas aquí. El favor político siempre tiene un precio y no estoy dispuesta a pagarlo». El comentario tenía peso. El alcalde, don Enrique Valdemar, había mostrado interés en Carmen desde que enviudó, pero sus intenciones no eran precisamente honorables. Era un hombre poderoso, dueño de varias tierras en la región, conocido por su carácter dominante y sus métodos poco éticos para conseguir lo que quería. El 5.º día apareció el primer interesado. Un hombre mayor, bien vestido, con un bastón de madera tallada y ojos astutos. Se presentó como don Fernando Castillo, comerciante de la capital. «Señora Rodríguez, he oído sobre su propiedad. Me interesa, pero debo inspeccionar cada detalle antes de hacer una oferta», dijo con voz autoritaria. Carmen lo guió por toda la casa.
Don Fernando tomaba notas en una libreta, medía habitaciones y examinaba las estructuras con ojo crítico. Su actitud era fría, calculadora, como si estuviera evaluando una mercancía en lugar de un hogar. «La casa necesita reparaciones», comentó señalando algunas grietas menores en las paredes. «Las tuberías son antiguas, el techo necesita trabajo. No puedo ofrecer más de 300.000 pesetas». La cifra era insultante. Carmen sintió un golpe en el estómago, pero mantuvo la compostura. «Señor Castillo, esa cantidad está muy por debajo del valor real de la propiedad». «Es mi oferta», respondió secamente. «Tómela o déjela. No creo que tenga muchas opciones, considerando su situación». Las palabras fueron como una bofetada. Carmen se dio cuenta de que don Fernando conocía perfectamente sus problemas financieros y pretendía aprovecharse de su desesperación. «Le agradezco su interés, pero necesito tiempo para pensarlo», dijo Carmen, acompañándolo hasta la puerta. Esa noche, madre e hija se sentaron en el patio bajo la luz de la luna. Los naranjos susurraban con la brisa y el aroma de las flores de azahar llenaba el aire. «Mamá, no puedes vender a ese hombre. Se nota que es un aprovechado», dijo Elena con firmeza. Carmen acarició el cabello de su hija. «Lo sé, corazón, pero quizás sea la única oportunidad que tengamos. Esperemos un poco más. Algo me dice que la vida nos tiene preparada una sorpresa», murmuró Elena mirando las estrellas. Sin saberlo, las dos mujeres tenían razón. Al día siguiente, todo cambiaría de una forma que jamás habrían imaginado. La mañana del domingo trajo consigo un visitante inesperado. Un joven de unos 30 años llamó suavemente a la puerta. Era alto, de complexión atlética, cabello oscuro ligeramente ondulado y ojos marrones que reflejaban una profunda bondad. «Buenos días, señora. Mi nombre es Rafael Mendoza. He visto su anuncio y me interesa la casa». Su voz era suave, educada, muy diferente a la de don Fernando. Vestía con sencillez pero elegancia. Pantalón de lana gris, camisa blanca y chaleco marrón. En sus manos llevaba un sombrero que manipulaba nerviosamente. Carmen lo invitó a pasar, sintiendo inmediatamente una sensación de paz que no había experimentado con el visitante anterior. Elena apareció en la sala y al ver al joven se sonrojó levemente. «¿De dónde viene usted, señor Mendoza?», preguntó Carmen mientras preparaba café. «De Madrid, señora. Soy médico. Acabo de terminar mis estudios y busco un lugar tranquilo para establecer mi consulta. Este pueblo me parece perfecto». Las palabras resonaron como música en los oídos de Carmen. Un médico era exactamente lo que el pueblo necesitaba. El doctor más cercano vivía a 20 kilómetros de distancia. Rafael recorrió la casa con una actitud completamente diferente a la de don Fernando. No tomaba notas críticas, sino que parecía estar imaginando cómo podría ser su vida en esos espacios. Sus comentarios eran positivos, apreciando los detalles arquitectónicos y la calidez del hogar. «Esta casa tiene alma», dijo finalmente, de pie en el patio principal. «Se nota que aquí han vivido personas que se amaban de verdad». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Sí, mi familia ha sido muy feliz aquí». «¿Puedo preguntarle por qué la vende?», inquirió Rafael con delicadeza. Carmen vaciló, pero algo en los ojos del joven la tranquilizó. Le contó sobre la enfermedad de Miguel, las deudas del hospital y su necesidad urgente de dinero. Rafael escuchó con atención, sin juzgar, sin hacer comentarios sobre su situación económica. Cuando Carmen terminó, él guardó silencio por unos momentos. «Señora Rodríguez, su precio es muy justo, pero me pregunto, ¿estaría dispuesta a considerar un arreglo diferente?». «¿Qué tipo de arreglo?», preguntó Carmen, intrigada. «Me gustaría comprar la casa, pero también me gustaría ofrecerle trabajo como administradora de mi consulta médica. Podría vivir en la planta alta mientras yo uso la planta baja para la consulta. De esa forma, usted no perdería su hogar
y yo tendría una ayudante de confianza. La propuesta era tan inesperada que Carmen se quedó sin palabras. Elena, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó con los ojos brillantes. ¿Habla en serio, doctor?, preguntó la joven. Rafael sonrió. Completamente en serio. Además, el pueblo necesita un médico y ustedes conocen a todos los vecinos. Sería una sociedad perfecta. Por primera vez en meses, Carmen sintió que la esperanza renacía en su corazón, pero la vida le había enseñado a ser cautelosa. Necesito tiempo para pensarlo, doctor Mendoza. Es una propuesta muy generosa, pero, por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Pero permítame decirle algo. Esta casa merece ser habitada por personas que la amen, no por especuladores que solo ven su valor monetario. El comentario era una clara referencia a don Fernando, aunque Rafael no podía saber sobre esa visita. ¿O sí podía? Esa tarde, después de que Rafael se marchara, Carmen y Elena se sentaron a analizar la propuesta. Era casi demasiado buena para ser verdad. «Mamá, ese hombre parece enviado del cielo», susurró Elena. Carmen asintió, pero una pequeña voz en su interior le advertía que las cosas que parecían demasiado perfectas a menudo escondían secretos. Lo que no sabía era que Rafael Mendoza guardaba efectivamente un secreto, uno que cambiaría todo. Una semana después de la visita de Rafael, Carmen había tomado su decisión. La propuesta del joven médico era la respuesta a sus oraciones, pero antes de dar el paso final, necesitaba conocerlo mejor. Decidió visitarlo en la pensión donde se hospedaba, un pequeño establecimiento regentado por la señora Amparo en el centro del pueblo. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar a Rafael conversando animadamente con varios vecinos que habían venido a consultarle sobre sus dolencias. «Doctor, mi espalda me duele hace meses», se quejaba don Eusebio el zapatero. «Mis rodillas crujen como bisagras oxidadas», añadía doña Petra, la panadera. Rafael examinaba a cada uno con paciencia infinita, dando consejos médicos y consolando a quienes lo necesitaban. No cobraba por estas consultas improvisadas, lo que ganó rápidamente el corazón de los habitantes del pueblo. Carmen esperó su turno, observando cómo el joven médico interactuaba con sus futuros pacientes. Había algo familiar en sus gestos, en la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, en su sonrisa bondadosa. «Señora Rodríguez», la saludó Rafael cuando finalmente se acercó. «Me alegra verla. ¿Ha tenido tiempo de considerar mi propuesta?» «Sí, doctor. He decidido aceptar, pero me gustaría conocer mejor sus referencias. ¿Dónde estudió medicina?» Rafael vaciló por un momento casi imperceptible. «En la Universidad Complutense de Madrid. Puedo proporcionarle todos los documentos que necesite». Algo en su tono hizo que Carmen prestara más atención. No era exactamente nerviosismo, sino más bien nostalgia. «¿Tiene familia en Madrid, doctor?», preguntó casualmente. La pregunta pareció golpearlo como un puño invisible. Rafael bajó la mirada y tardó varios segundos en responder. «Tuve una vez. Mi padre murió cuando yo era pequeño. Mi madre…» Se detuvo, como si las palabras se negaran a salir. «Mi madre murió hace 2 años. Desde entonces he estado solo». La tristeza en su voz era tan profunda que Carmen sintió el impulso de consolarlo. Había algo en el dolor de Rafael que resonaba con el suyo propio. «Lo siento mucho, doctor. Sé lo que es perder a las personas que amamos». Rafael la miró directamente a los ojos. «Por eso me atrajo tanto su casa, señora Rodríguez. Después de tanto tiempo viviendo solo, anhelo volver a sentir el calor de un hogar verdadero». Esa tarde, mientras caminaba de regreso a su casa, Carmen no podía quitarse la sensación de que Rafael le había contado solo una parte de su historia. Había dolor en sus ojos, pero también algo más, un secreto que lo atormentaba. Sus sospechas se confirmaron 2 días después, cuando Elena regresó del mercado con noticias inquietantes. «Mamá,
Hay rumores extraños sobre el doctor Mendoza, susurró mientras guardaban las compras. ¿Qué tipo de rumores? Doña Remedios dice que preguntó por la familia Mendoza que vivía aquí hace años. Y don Jacinto jura que el doctor le recordó a alguien, pero no puede recordar a quién. Carmen sintió un escalofrío. ¿La familia Mendoza? No recuerdo a ninguna familia con ese apellido en el pueblo. Yo tampoco, pero mamá, ¿y si no es casualidad que haya elegido nuestro pueblo? ¿Y si hay algo que no nos está contando? Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se levantó y bajó a la cocina, donde preparó una infusión de manzanilla. Mientras esperaba a que el agua hirviera, sus ojos se posaron en una fotografía familiar colgada en la pared. Era una imagen de la boda de sus padres, tomada 30 años atrás. Su madre, Mercedes, radiante con su vestido blanco. Su padre, Antonio, orgulloso con su traje negro. Y en segundo plano, apenas visible, una familia de invitados que Carmen había visto cientos de veces sin prestarles atención. Pero esta noche, algo la hizo observar más detenidamente. El hombre de la fotografía tenía un rostro que le resultaba vagamente familiar. Sus ojos, la forma de su nariz, la sonrisa. De repente, el corazón se le aceleró. Ese hombre se parecía extraordinariamente a Rafael. Con manos temblorosas, Carmen descolgó la fotografía y la llevó cerca de la lámpara. No había duda, el parecido era asombroso. Pero ¿quién era ese hombre? ¿Por qué estaba en la boda de sus padres? A la mañana siguiente, Carmen visitó a su tía Esperanza de 70 años, la persona con mejor memoria del pueblo para los acontecimientos del pasado. Tía, necesito que mires esta fotografía. ¿Reconoces a esta familia?, preguntó, señalando el grupo en segundo plano. Tía Esperanza se puso los lentes y estudió cuidadosamente la imagen. Sus ojos se ensancharon gradualmente. Dios mío, es la familia Herrera. No los había visto en esta foto en décadas. Herrera, pero pensé que se llamaban Mendoza. No, no, los Herrera. Vivían en la casa grande al final del pueblo. Tenían un hijo pequeño. Se llamaba Rafael. El mundo de Carmen se detuvo por completo. ¿Rafael Herrera? ¿Qué pasó con esa familia? Tía Esperanza suspiró profundamente. Una historia muy triste, sobrina. El padre, don Carlos Herrera, era médico del pueblo, un hombre bueno, querido por todos, pero durante la guerra civil hubo complicaciones políticas. Carmen se sentó, presintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Don Carlos ayudaba a heridos de ambos bandos. No le importaba la política, solo salvar vidas. Pero algunos lo acusaron de colaborar con el enemigo. Una noche llegaron hombres armados y... La voz de la anciana se quebró. ¿Qué pasó, tía? Mataron a don Carlos frente a su familia. Su esposa, Esperanza, tomó al niño Rafael, que entonces tenía apenas 5 años, y huyeron del pueblo esa misma noche. Nunca más supimos de ellos. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El Rafael que quería comprar su casa no era un extraño. Era el niño que había perdido a su padre y su hogar en el pueblo 30 años atrás. Pero tía, ¿por qué usa el apellido Mendoza? Probablemente para protegerse, sobrina. Los apellidos pueden ser peligrosos cuando cargan historias difíciles. Carmen regresó a su casa con la mente en torbellino. ¿Debía confrontar a Rafael con esta información? ¿Por qué había regresado después de tanto tiempo? ¿Y por qué había elegido específicamente su casa? Esa tarde, Rafael apareció como había prometido para formalizar la compra. Traía todos los documentos legales y el dinero acordado, pero Carmen ya no podía verlo con los mismos ojos. Doctor, perdón, Rafael, comenzó, decidiendo usar su nombre de pila. Antes de que procedamos, necesito hacerle una pregunta. Rafael se tensó inmediatamente. Por supuesto, dígame. Su verdadero apellido es Herrera. El color se desvaneció del rostro de Rafael. Por un momento pareció que iba a negar todo.
Pero luego, como si un dique se rompiera, se derrumbó en una silla y enterró el rostro entre las manos. —¿Cómo lo supo? —murmuró con voz quebrada. —Una fotografía antigua. Su padre aparece en la boda de mis padres. Rafael alzó la vista y Carmen vio lágrimas en sus ojos. —Señora Rodríguez. —Carmen. —Sí, soy Rafael Herrera. Mi padre era el médico del pueblo antes de que lo mataran. ¿Por qué regresó? ¿Por qué eligió mi casa? Rafael se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el paisaje que había conocido en su infancia. Porque su casa... Hizo una pausa dolorosa. Su casa se construyó sobre el terreno donde estaba la nuestra. Después de que huyéramos, las autoridades confiscaron nuestra propiedad y la vendieron. Los nuevos dueños demolieron la casa y vendieron el terreno. Sus padres lo compraron y construyeron esta casa encima. Carmen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué está diciendo? Que esta casa está literalmente construida sobre los cimientos de mi hogar de la infancia. Que cada noche de los últimos 30 años he soñado con regresar a este lugar. Que cuando vi el anuncio de venta, supe que el destino me estaba dando una oportunidad de cerrar el círculo. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Carmen intentaba procesar la magnitud de la revelación. —¿Por qué no me lo dijo desde el principio? —preguntó finalmente. —Porque tenía miedo de que me rechazara, miedo de que los fantasmas del pasado volvieran a arrebatarme la oportunidad de encontrar la paz. Carmen miró a este hombre que ya no era un extraño, sino el niño herido que había perdido todo en su pueblo natal. Un niño que había crecido llevando el peso de una tragedia y que ahora regresaba en busca de redención. —Rafael —dijo suavemente—, su propuesta sigue en pie, pero ahora entiendo que esto significa mucho más que una simple compra de casa. Rafael la miró con esperanza. —¿De verdad? Mi familia construyó su hogar sobre las cenizas del suyo. Es justo que usted recupere lo que le pertenece. Pero necesito saber, ¿ha venido en busca de venganza o de paz? Solo busco paz, Carmen. Solo quiero honrar la memoria de mi padre, sirviendo a este pueblo como él lo hizo. En ese momento, Elena bajó las escaleras, habiendo escuchado toda la conversación. Se acercó a Rafael y, sin decir palabra, lo abrazó con ternura. —Bienvenido a casa, doctor Herrera —susurró. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. Porque en la ventana de la casa de enfrente, oculto tras las cortinas, alguien había estado observando toda la escena. Don Enrique Valdemar, el alcalde, había visto llegar a Rafael con documentos y dinero. Y no le gustaba nada lo que estaba presenciando. La noticia de que Carmen no vendería su casa a don Fernando Castillo, sino a un joven médico desconocido, se extendió por el pueblo como pólvora encendida. Pero nadie estaba más furioso que don Enrique Valdemar. El alcalde se había hecho ilusiones de que, en su desesperación, Carmen acabaría recurriendo a él en busca de ayuda. Su plan era simple: ofrecerle una solución a sus problemas financieros a cambio de favores personales. La llegada de Rafael había arruinado completamente sus planes. Esa mañana, don Enrique caminaba por su despacho como un león enjaulado. Era un hombre de 50 años, corpulento, con bigote espeso y ojos pequeños que reflejaban una ambición sin límites. Había llegado al poder durante los años más duros de la posguerra, aprovechando las tragedias ajenas para construir su imperio personal. —¡Sebastián! —gritó a su secretario, un hombre delgado y nervioso que llevaba 15 años sirviéndole fielmente. —Sí, señor alcalde. Quiero que averigües todo sobre ese tal Rafael Mendoza. ¿De dónde viene? ¿Qué hace aquí? ¿Cuáles son sus intenciones? Y quiero esa información hoy mismo. Sebastián asintió y salió corriendo. Don Enrique se quedó solo, rumiando su ira. Carmen Rodríguez había sido objeto de su deseo desde la muerte de su esposo.
y no estaba dispuesto a permitir que un forastero se interpusiera en sus planes. Mientras tanto, en la casa que ahora compartían, Carmen y Rafael trabajaban juntos para transformar la planta baja en una consulta médica. La química entre ellos era innegable. Él respetaba sus opiniones y valoraba su experiencia local, mientras que ella admiraba su dedicación y bondad genuina. Elena observaba la creciente conexión entre su madre y Rafael con una mezcla de alegría y preocupación. A sus 23 años, había visto cómo los hombres del pueblo miraban a su madre y sabía reconocer las intenciones honestas de las que no lo eran. «Rafael», dijo una tarde mientras organizaban los medicamentos, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Por supuesto, Elena. ¿Qué sientes realmente por mi madre?» Rafael se detuvo en su trabajo y miró a la joven con seriedad. «Tu madre es una mujer extraordinaria, fuerte, inteligente, compasiva. Me ha dado la oportunidad de reconstruir mi vida en el lugar donde todo comenzó. Pero, Elena, yo no busco aprovecharte de su vulnerabilidad. Si hay algo entre nosotros, debe nacer naturalmente sin presiones ni necesidades». La respuesta tranquilizó a Elena, quien había aprendido a desconfiar de los hombres que rodeaban a las viudas con promesas demasiado hermosas. «Mi madre ha sufrido mucho», agregó. «No soportaría ver cómo alguien más la lastima. Te doy mi palabra de que nunca la haré sufrir intencionalmente», prometió Rafael con solemnidad. Pero las buenas intenciones a veces no bastan cuando las fuerzas oscuras se ponen en movimiento. Esa misma tarde, Sebastián regresó al despacho del alcalde con información que hizo que los ojos de don Enrique brillaran con malicia. «Señor alcalde, he descubierto algo muy interesante sobre Rafael Mendoza. ¿Qué has encontrado?» «Su verdadero apellido no es Mendoza, sino Herrera. Es el hijo de Carlos Herrera, el médico que fue ejecutado durante la guerra». Don Enrique se reclinó en su silla con una sonrisa cruel. Él había sido uno de los hombres que había participado en la denuncia contra don Carlos. Había sido joven entonces, ansioso por demostrar su lealtad al régimen y ganar posiciones de poder. «¿Estás seguro?» «Completamente. Tengo los documentos que lo prueban». Rafael Herrera huyó del pueblo con su madre cuando tenía 5 años. Ahora ha regresado usando un apellido falso. Don Enrique se frotó las manos con satisfacción. «Perfecto. Un fugitivo que regresa con identidad falsa después de 30 años. Esto me da exactamente lo que necesito para deshacerme de él. ¿Qué piensa hacer, señor alcalde?» «Voy a darle la oportunidad de marcharse voluntariamente. Si es inteligente, aceptará. Si no», dejó la amenaza suspendida en el aire. Al día siguiente, Rafael recibió una citación para presentarse en el ayuntamiento. Carmen insistió en acompañarlo, presintiendo que algo malo estaba por suceder. El despacho del alcalde era una ostentación de poder. Muebles pesados de caoba, retratos de líderes políticos y una bandera española dominando la pared principal. Don Enrique los recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Doctor Mendoza, o debería decir doctor Herrera», comenzó con voz melosa. Rafael se tensó inmediatamente, pero mantuvo la compostura. «Alcalde Valdemar, sabía que este día llegaría, muchacho. 30 años es mucho tiempo, pero no tanto como para borrar ciertos recuerdos». Carmen miró a Rafael con preocupación, sintiendo la tensión que se espesaba en el ambiente. «¿Qué quiere, señor alcalde?», preguntó Rafael directamente. «Quiero que te marches del pueblo, inmediatamente, y que no regreses jamás». «¿Con qué derecho me pide eso?» Don Enrique abrió un cajón y sacó varios documentos oficiales. «Con el derecho que me da saber que estás aquí bajo identidad falsa, que falsificaste documentos para obtener tu título médico, que eres hijo de un traidor ejecutado por crímenes contra el Estado». Las acusaciones cayeron como martillazos. Carmen ahogó un grito de sorpresa. «Mi padre no fue un traidor», dijo Rafael con voz firme.
Era un médico que salvaba vidas, sin importar la ideología política de sus pacientes. La historia la escriben los vencedores, muchacho. Y según nuestra historia, tu padre era un colaboracionista que merecía su destino. Carmen no pudo contenerse más. Don Enrique, usted no tiene derecho a juzgar el pasado ni a amenazar a un hombre inocente. El alcalde la miró con ojos fríos. Señora Rodríguez, le aconsejo que no se involucre en asuntos que no comprende. Sus propios problemas son suficientes como para meterse en más complicaciones. La amenaza era clara. Carmen sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Mis problemas no me impiden distinguir entre el bien y el mal. Don Enrique se levantó y caminó hasta quedar frente a Rafael. Tienes 24 horas para abandonar el pueblo. Si no lo haces, me encargaré personalmente de que las autoridades superiores sepan que hay un fugitivo viviendo aquí bajo identidad falsa. Mis documentos son legítimos, replicó Rafael, pero tu apellido no, y eso es suficiente para crear muchos problemas, tanto para ti como para quienes te han ayudado. La mirada del alcalde se posó significativamente en Carmen, dejando claro que ella también pagaría las consecuencias si Rafael no obedecía. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Rafael finalmente. No hay nada que pensar. 24 horas. O enfrentarás las consecuencias. Carmen y Rafael salieron del ayuntamiento en silencio, ambos conscientes de que se enfrentaban a una batalla que parecía imposible de ganar. Esa noche, en la intimidad de la cocina, Rafael tomó las manos de Carmen entre las suyas. Carmen, creo que debo marcharme. No puedo permitir que pagues por mis pecados del pasado. ¡No!, exclamó ella con vehemencia. No vas a huir otra vez. Ya perdiste tu hogar una vez por culpa de hombres como don Enrique. No permitiré que vuelva a suceder. Pero las amenazas son reales. Puede arruinarte la vida. Ya mi vida estaba arruinada antes de que llegaras. Tú me has devuelto la esperanza, Rafael. No voy a permitir que un hombre corrupto nos la quite. Elena, que había estado escuchando desde las escaleras, bajó y se unió a ellos. Mamá tiene razón. Este pueblo necesita un médico de verdad, no las migajas que nos deja don Enrique cuando le conviene. Rafael miró a las dos mujeres que habían llegado a significar tanto para él en tan poco tiempo. En sus ojos vio la misma determinación que había visto en los ojos de su madre 30 años atrás, cuando decidió luchar por sus vidas. Si me quedo, la batalla será dura, advirtió. Las mejores batallas siempre lo son, respondió Carmen con una sonrisa que le recordó por qué se había enamorado de ella sin darse cuenta. Porque sí, Rafael había llegado a la conclusión de que estaba perdidamente enamorado de Carmen Rodríguez. No solo por su belleza madura y su fuerza interior, sino por la forma en que había reconstruido su vida tras la tragedia, por su capacidad de amar sin reservas y por su coraje para enfrentar la injusticia. Entonces nos quedamos, declaró Rafael, pero necesitaremos ayuda. La tendrás, prometió Carmen. Este pueblo tiene más gente buena que mala. Solo necesitan a alguien que les dé valor para alzar la voz. Lo que no sabían era que don Enrique ya había comenzado a mover sus peones para una partida mucho más peligrosa de lo que imaginaban. Al día siguiente, temprano en la mañana, llegó al pueblo un oficial de la Guardia Civil acompañado de 2 agentes. Su primera parada fue la casa de Carmen. ¿Rafael Herrera?, preguntó el oficial cuando Rafael abrió la puerta. Soy yo. Chico, tiene que acompañarnos para responder algunas preguntas sobre irregularidades en su documentación. Carmen apareció detrás de Rafael, pálida pero decidida. ¿Con qué autorización? Orden del gobierno civil, señora. Aparentemente hay dudas sobre la autenticidad de ciertos documentos médicos. Rafael miró a Carmen con una mezcla de amor y desesperación. Sabía que esta era la jugada del alcalde, pero también sabía que resistirse solo empeoraría las cosas. Iré con ustedes, dijo con dignidad. Pero quiero que quede claro que mis títulos son legítimos y mi única intención
es servir a este pueblo como médico. Los agentes se lo llevaron bajo la mirada horrorizada de los vecinos que habían salido de sus casas al escuchar el revuelo. Carmen los siguió hasta la puerta del pueblo, con Elena a su lado, ambas con lágrimas en los ojos pero sin rendirse. «Volverá», murmuró Carmen como una promesa. «Volverá porque aquí está su hogar». Pero mientras veía alejarse el coche oficial, una terrible premonición se apoderó de su corazón. La batalla por su amor y por la justicia apenas había comenzado, y las fuerzas en su contra eran mucho más poderosas de lo que había imaginado. En su despacho, don Enrique Valdemar contemplaba la escena desde su ventana con una sonrisa de satisfacción. El primer movimiento había sido suyo, y había sido devastadoramente efectivo. Ahora solo tenía que esperar a que Carmen, desesperada y sola, acudiera a él en busca de ayuda, y cuando lo hiciera, estaría dispuesto a negociar bajo sus términos. La noticia del arresto de Rafael se extendió por el pueblo como un incendio. Algunos vecinos, intimidados por el poder del alcalde, bajaron la cabeza y siguieron con sus vidas, pero otros, especialmente aquellos que habían sido tratados por Rafael durante sus primeras semanas en el pueblo, comenzaron a murmurar su descontento. Carmen pasó la primera noche sin dormir, caminando por la casa que ahora se sentía vacía sin la presencia de Rafael. Elena intentaba consolarla, pero ella misma estaba devastada por la injusticia que habían presenciado. «Mamá, tenemos que hacer algo», insistió la joven. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Qué podemos hacer contra el poder del alcalde? Tiene a la Guardia Civil de su lado, tiene influencias políticas, pero tenemos la verdad. Y tenemos a la gente del pueblo que Rafael ha ayudado». Carmen miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. A los 23 años, Elena mostraba más coraje que muchos hombres adultos del pueblo. «Hija, enfrentarse a don Enrique puede ser muy peligroso. No quiero perderte a ti también. Y yo no quiero verte rendir sin luchar. Rafael arriesgó todo por regresar aquí, por honrar la memoria de su padre. ¿Vamos a permitir que la historia se repita?» Las palabras de Elena tocaron algo profundo en el corazón de Carmen. Tenía razón. Permitir que Rafael fuera expulsado nuevamente sería como condenar la memoria de su padre a seguir siendo deshonrada para siempre. A la mañana siguiente, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Se vistió con su mejor vestido negro, se peinó cuidadosamente y salió de casa con determinación. Su primera parada fue la casa de tía Esperanza, la anciana que conocía todos los secretos del pueblo. «Tía, necesito su ayuda, pero lo que voy a pedirle puede traerle problemas». La anciana de 70 años la miró con ojos brillantes de curiosidad. «Sobrina, a mi edad, los problemas ya no me asustan tanto como el remordimiento. ¿Qué necesitas?» «Quiero que me cuente todo lo que sabe sobre la muerte de Carlos Herrera. Todo, sin omitir detalles». Tía Esperanza suspiró profundamente. Era hora de que alguien hiciera esa pregunta. «Siéntate, porque es una historia larga y dolorosa». Durante las siguientes 2 horas, Carmen escuchó una versión de los hechos muy diferente a la que conocía. Carlos Herrera no había sido un colaboracionista, sino todo lo contrario. Había estado ayudando secretamente a familias perseguidas por el régimen, curando heridos de ambos bandos y ocultando a fugitivos políticos. «Entonces, ¿por qué lo acusaron?», preguntó Carmen. «Porque alguien necesitaba un chivo expiatorio para demostrar su lealtad al nuevo régimen. Carlos era demasiado querido por el pueblo, demasiado íntegro. Su bondad lo convertía en una amenaza para quienes querían gobernar a través del miedo». «¿Quién lo denunció?». Tía Esperanza vaciló, mirando nerviosamente hacia la ventana. «Esto que te voy a decir puede costarnos la vida a ambas, sobrina». «Dígamelo, tía, necesito saberlo». «Fue Enrique Valdemar. Era muy joven entonces, apenas 20 años,
pero ya ambicionaba el poder. Denunció a Carlos para ganarse el favor de las nuevas autoridades. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Don Enrique no solo estaba repitiendo la historia, sino que había sido el mismo responsable de la tragedia original. ¿Tiene alguna prueba de esto? Tu padre sabía la verdad. Antes de morir, me confió algunos documentos que había guardado de aquella época. Cartas, testimonios, evidencia de que Carlos era inocente y de quién lo había traicionado. Carmen se incorporó de un salto. ¿Dónde están esos documentos? Escondidos en el sótano de mi casa, dentro de una caja de metal. Los he guardado todos estos años esperando el momento adecuado para usarlos. Creo que ese momento ha llegado. Una hora después, Carmen tenía en sus manos las pruebas que podían cambiar todo. Cartas escritas por Carlos Herrera, documentando sus actividades humanitarias. Testimonios de familias que había salvado y, lo más importante, una carta de un oficial militar de la época confirmando que la denuncia contra el médico había sido falsa y motivada por venganza personal. Pero tener las pruebas era solo el primer paso. Necesitaba encontrar la forma de hacerlas llegar a las autoridades adecuadas sin que don Enrique se enterara. Esa tarde, Elena tuvo una idea brillante. «Mamá, ¿recuerdas al periodista que vino el mes pasado a escribir sobre las tradiciones del pueblo? ¿El joven de Madrid, Alfonso Ruiz?» «Exacto. Me dio su tarjeta por si queríamos enviarle más información sobre el folclore local. ¿Y si le enviamos esta historia? Un caso de injusticia histórica que se repite 30 años después. Sería perfecto para un periódico grande». Carmen consideró la idea. Era arriesgada, pero también podía ser su única oportunidad de llevar la verdad más allá de los límites del pueblo. «Es peligroso, hija. Si don Enrique se entera de que hemos contactado con un periodista, entonces tendremos que asegurarnos de que no se entere hasta que sea demasiado tarde». Esa noche, madre e hija escribieron una carta detallada a Alfonso Ruiz, incluyendo copias de todos los documentos históricos y explicando la situación actual de Rafael. Elena se ofreció para llevar personalmente la carta al pueblo vecino y enviarla desde allí para evitar que fuera interceptada. Mientras Elena se preparaba para su misión secreta, Carmen decidió dar otro paso audaz. Visitaría a Rafael en la cárcel provincial, donde lo habían trasladado para investigar sus supuestas irregularidades documentales. El viaje a la capital provincial le tomó 3 horas en autobús. Carmen no había salido del pueblo en meses, y el mundo exterior le pareció extrañamente grande y amenazante, pero su determinación era más fuerte que su miedo. La cárcel era un edificio gris y sombrío, que le encogió el corazón. Después de varias horas de trámites y esperas, finalmente le permitieron ver a Rafael durante 15 minutos. Lo encontró más delgado y pálido, pero con los ojos llenos de luz al verla. «Carmen, no deberías haber venido. Es peligroso para ti». «No me importa el peligro. Vine a decirte que vamos a sacarte de aquí». Rafael sonrió tristemente. «No tienes idea de contra qué nos enfrentamos. Don Enrique tiene conexiones en todas partes. Puede mantenerme aquí indefinidamente con cualquier excusa burocrática. Tengo evidencia de que tu padre era inocente y de quién lo traicionó realmente». Los ojos de Rafael se ensancharon. «¿Qué evidencia?». Carmen le contó rápidamente sobre los documentos encontrados y el plan de contactar al periodista. Vio cómo la esperanza renacía gradualmente en el rostro del hombre que amaba. «Carmen, si esto sale mal, don Enrique no tendrá piedad contigo. Y si no hacemos nada, no tendrá piedad de ninguna manera. Al menos así tenemos una oportunidad de ganar». Rafael extendió la mano a través de los barrotes y tocó suavemente la mejilla de Carmen. «Te amo», susurró. «No sabes cuánto he deseado decírtelo». «Y yo a ti», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Por eso no voy a rendirme. Vamos a estar juntos, Rafael, te lo prometo». Cuando Carmen regresó al pueblo esa noche,
Se encontró con Elena esperándola con buenas noticias. La carta está enviada, mamá. Alfonso me prometió que investigaría la historia inmediatamente. Perfecto. Ahora tenemos que esperar y prepararnos para la reacción de don Enrique. No tuvieron que esperar mucho. Al día siguiente, el alcalde apareció personalmente en su casa, acompañado de dos hombres que Carmen no reconoció. Señora Rodríguez, he venido a hacerle una propuesta muy generosa. Carmen lo recibió en la sala, manteniendo la compostura, a pesar de que su corazón latía desbocado. ¿Qué tipo de propuesta, don Enrique? Sé que está pasando por dificultades económicas. Estoy dispuesto a comprar su casa por el doble del precio que pedía originalmente. 1.000.000 de pesetas pagadas inmediatamente. La cantidad era astronómica para una mujer en su situación, pero Carmen conocía el precio real de esa oferta. ¿Y a cambio? A cambio, usted se muda a otra provincia, lejos de aquí, y se olvida para siempre de cierto médico que pretendía aprovecharse de su vulnerabilidad. Carmen lo miró directamente a los ojos. ¿Y si rechazo su propuesta? La sonrisa de don Enrique se volvió fría como el hielo. Sería una decisión muy poco inteligente. Las viudas solas enfrentan muchos peligros en estos tiempos difíciles. Accidentes domésticos, problemas con acreedores, dificultades para conseguir trabajo. Tantas cosas pueden salir mal. La amenaza era clara y brutal. Carmen sintió un escalofrío, pero no se dejó intimidar. Necesito tiempo para pensarlo. Le doy hasta mañana por la noche. Después, mi oferta se vuelve menos generosa. Cuando don Enrique se marchó, Carmen y Elena se abrazaron, ambas conscientes de que habían cruzado una línea de la que no había regreso. ¿Crees que Alfonso Ruiz recibió nuestra carta?, preguntó Elena. Esperemos que sí, hija, y esperemos que actúe rápido. Esa noche, en Madrid, Alfonso Ruiz trabajaba hasta tarde en su oficina, investigando febrilmente la historia que había recibido desde el pequeño pueblo. Como periodista experimentado, reconocía una historia explosiva cuando la veía, y ésta tenía todos los elementos: corrupción, injusticia histórica, abuso de poder y una historia de amor que desafiaba a la tiranía. Pero también sabía que publicar esta historia requeriría más que evidencia documental. Necesitaría testimonios de primera mano, confirmación independiente y, sobre todo, el apoyo de su periódico para enfrentar las represalias que inevitablemente llegarían. Tomó su teléfono y marcó el número de su editor jefe. «Señor Martínez, soy Alfonso. Tengo una historia que puede sacudir al gobierno provincial, pero voy a necesitar respaldo total del periódico». «¿De qué se trata, Ruiz?» «De un alcalde corrupto que está repitiendo los crímenes que cometió hace 30 años, y de un pueblo que finalmente está dispuesto a plantar cara a la injusticia». Al colgar el teléfono, Alfonso Ruiz no sabía que su decisión de investigar esta historia cambiaría no solo la vida de Carmen y Rafael, sino también el destino de todo un pueblo que había vivido demasiado tiempo bajo el peso del miedo. La tormenta estaba a punto de desatarse, y esta vez la verdad tendría la oportunidad de prevalecer sobre la mentira. El amanecer del sábado trajo consigo una sorpresa que nadie en el pueblo esperaba: la llegada de 2 coches oficiales con matrículas de Madrid. Alfonso Ruiz había venido acompañado de un fotógrafo, un notario y, lo más importante, un inspector del Ministerio de Justicia. Carmen observaba desde su ventana mientras los visitantes se dirigían primero al ayuntamiento, donde encontraron a don Enrique en su despacho, confiado en que tenía todo bajo control. «Alcalde Valdemar, soy el inspector general Ramírez. Vengo a investigar ciertas irregularidades en su administración que han llegado a conocimiento de las autoridades superiores». Don Enrique palideció, pero intentó mantener su arrogancia habitual. «No sé de qué irregularidades habla, inspector. Mi gestión ha sido siempre impecable». «Eso lo determinaremos.
Para empezar, queremos revisar el expediente del doctor Rafael Herrera, quien fue arrestado bajo acusaciones que parecen ser infundadas. El doctor Herrera es un impostor que usa documentación falsa. Sus documentos médicos han sido verificados y son completamente legítimos, interrumpió el inspector. Lo que sí parece ser falso son las acusaciones en su contra. Alfonso Ruiz, que había permanecido en silencio, se adelantó. Señor alcalde, tenemos evidencia documental de que usted estuvo involucrado en la muerte injusta del padre del doctor Herrera hace 30 años. ¿Puede explicarnos eso? El rostro de don Enrique se descompuso completamente. Sus ojos se movían nerviosamente buscando una salida que no existía. No sé de qué me hablan. Yo era muy joven durante la guerra. Lo suficientemente joven como para buscar ascenso social, denunciando falsamente a un médico inocente, replicó Alfonso, mostrando las cartas que Carmen había proporcionado. Mientras esto ocurría en el ayuntamiento, Elena corría por las calles del pueblo llevando la noticia a todos los vecinos. Han venido de Madrid, van a investigar al alcalde, van a liberar a Rafael. La noticia se extendió como pólvora. En cuestión de horas, una multitud se había congregado en la plaza principal, frente al ayuntamiento. Eran las mismas personas que Rafael había atendido gratuitamente, las familias que don Enrique había intimidado durante años, los jóvenes que soñaban con un futuro mejor para su pueblo. Carmen se unió a la multitud, sintiendo por primera vez en años que no estaba sola en su lucha. A su lado estaba tía Esperanza, que había insistido en acompañarla a pesar de su edad. «Sobrina», le susurró la anciana, «tu padre estaría orgulloso. Siempre dijo que llegaría el día en que la verdad saldría a la luz». El inspector salió del ayuntamiento y se dirigió a la multitud. «Ciudadanos, después de revisar la evidencia presentada, hemos determinado que las acusaciones contra el doctor Rafael Herrera son completamente infundadas. Será liberado inmediatamente y se le presentarán disculpas oficiales por el trato recibido». Un rugido de aprobación se elevó desde la multitud. Carmen sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Además», continuó el inspector, «hemos encontrado evidencia suficiente para procesar al alcalde Valdemar por abuso de autoridad, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude. Será arrestado inmediatamente». La multitud estalló en celebración. Don Enrique, escoltado por 2 agentes, salió del ayuntamiento con las manos esposadas y la cabeza gacha. El hombre que había aterrorizado al pueblo durante décadas ahora se veía pequeño y patético. Cuando pasó cerca de Carmen, levantó la vista y la miró con ojos llenos de odio. «Esto no ha terminado», murmuró. «Sí ha terminado», respondió Carmen con firmeza. «Para usted, definitivamente ha terminado». Esa tarde, Rafael regresó al pueblo en el mismo coche oficial que se lo había llevado. Pero esta vez venía como un hombre libre, reivindicado y con su honor restaurado. Carmen lo esperaba en la puerta de la casa, vestida con su mejor vestido azul, el cabello suelto y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Cuando Rafael bajó del coche, corrió hacia ella y la tomó en sus brazos, girándola en el aire, mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. «Te dije que volverías», susurró Carmen contra su oído. «Y yo te dije que te amaba», respondió Rafael, besándola suavemente frente a todo el pueblo que había salido a recibirlo. La celebración duró toda la noche. Los vecinos trajeron comida, música y vino casero. Por primera vez en décadas, el pueblo entero se reunió en una fiesta que no era organizada ni controlada por el poder político, sino nacida espontáneamente de la alegría colectiva. Alfonso Ruiz documentó todo para su artículo, que sería publicado en primera página del periódico más importante de España. El pueblo que derrotó a la tiranía. Una historia de amor, coraje y justicia. Una semana después, en una ceremonia íntima celebrada en la iglesia del pueblo,
Carmen Rodríguez se casó con Rafael Herrera. Elena fue su dama de honor, y tía Esperanza, a pesar de su edad, insistió en llevar las arras. El padre Gonzalo, que había conocido al padre de Rafael 30 años atrás, celebró la ceremonia con lágrimas en los ojos. «Queridos hermanos», dijo durante la homilía, «hoy no solo celebramos la unión de dos almas que se aman, sino también el triunfo de la justicia sobre la opresión, de la verdad sobre la mentira, de la esperanza sobre la desesperación. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta». Después de la boda, Rafael estableció oficialmente su consulta médica en la planta baja de la casa. Carmen se convirtió en su administradora y enfermera, combinando su conocimiento del pueblo con las habilidades médicas de su esposo. Elena decidió estudiar magisterio en la capital, inspirada por el ejemplo de lucha de su madre. El nuevo alcalde, elegido democráticamente, era un hombre joven y honesto que había luchado junto al pueblo contra la tiranía de don Enrique. Su primera medida oficial fue nombrar una calle en honor del doctor Carlos Herrera, el médico asesinado injustamente 30 años atrás. La consulta médica prosperó más allá de las expectativas más optimistas. Pacientes de pueblos vecinos venían a ser tratados por el doctor que había regresado de la muerte civil para servir a su comunidad. Rafael no solo curaba cuerpos, sino que también ayudaba a sanar las heridas emocionales que décadas de opresión habían dejado en el alma colectiva del pueblo. Carmen descubrió que ser la esposa de Rafael era todo lo que había soñado y más. Él la trataba como una igual, valoraba sus opiniones y la incluía en todas las decisiones importantes. Juntos formaron un equipo formidable, complementándose perfectamente en todo lo que hacían. Una tarde, mientras organizaban las historias clínicas en el despacho que una vez fue su sala, Carmen encontró una carta que Rafael había estado escribiendo, pero nunca había enviado. «¿Qué es esto?», preguntó, mostrándole el papel. Rafael sonrió con timidez. «Una carta que escribí para mi padre la primera noche que pasé en esta casa. Le contaba que había regresado a casa, que había encontrado el amor y que finalmente había encontrado la paz». Carmen leyó la carta con lágrimas en los ojos. Era hermosa, llena de gratitud, amor y esperanza. «¿Por qué no la enviaste?». «Porque me di cuenta de que no necesitaba enviarla. Mi padre ya sabía todo lo que quería decirle, y sabía que, donde quiera que esté, está orgulloso de lo que hemos logrado». Carmen besó suavemente a su esposo. «Estoy segura de que lo está». 6 meses después de la boda, Carmen descubrió que estaba embarazada. A los 46 años, después de creer que nunca tendría más hijos, la vida le regalaba una sorpresa maravillosa. «¿Cómo lo llamaremos si es niño?», preguntó Rafael, acariciando el vientre a un plano de su esposa. «Carlos», respondió Carmen sin dudarlo, «en honor a tu padre. Y si es niña, Esperanza, en honor a todas las esperanzas que se hicieron realidad». El bebé nació en primavera, un niño hermoso y saludable que llenó la casa de risas y alegría. Carlos Herrera Rodríguez fue recibido no solo por sus padres, sino por todo un pueblo que lo consideraba un símbolo de su renacimiento. Elena, que había regresado de sus estudios en la capital, adoraba a su hermanito y se convirtió en la tía más dedicada del mundo. Había conocido a un joven maestro en la universidad y planeaba traerlo al pueblo para que conociera a su familia. «Está bien», le dijo Carmen, «pero que sepa que los estándares en esta familia son muy altos después de lo que pasamos para estar juntos». Elena rió. «No te preocupes, mamá. Aprendí de la mejor». La historia de Carmen y Rafael se convirtió en leyenda local, contada y recontada en las noches de invierno alrededor del fuego.
Los niños del pueblo crecían escuchando sobre la mujer valiente que se enfrentó al alcalde corrupto y el médico que regresó para reclamar su hogar y encontrar el amor verdadero. Don Enrique Valdemar fue condenado a 10 años de prisión y la confiscación de todos sus bienes mal habidos. Su imperio de corrupción se desmoronó como un castillo de naipes, liberando al pueblo de décadas de opresión. Años después, cuando Carmen ya tenía el cabello completamente gris y Rafael algunas arrugas alrededor de los ojos, se sentaban en el patio de su casa a ver jugar a sus nietos entre los naranjos que habían visto nacer su amor. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Rafael una tarde de domingo. Carmen lo miró con ojos llenos de amor y sabiduría. Solo de no haber sido más valiente antes. Pero creo que todo pasó en el momento exacto en que debía pasar. Incluso el sufrimiento, especialmente el sufrimiento. Sin él, nunca habríamos apreciado tanto la felicidad que encontramos juntos. Rafael tomó la mano de su esposa, notando las líneas que los años habían dibujado en su piel, pero sintiendo la misma electricidad que había sentido el día que se conocieron. Te amo, Carmen Herrera, y yo a ti, mi doctor valiente. Mientras el sol se ponía sobre el pueblo, que había sido testigo de su historia de amor, Carmen y Rafael sabían que habían logrado algo más grande que su propia felicidad. Habían demostrado que el amor verdadero, combinado con coraje y determinación, puede vencer cualquier obstáculo. Su casa, construida sobre las cenizas de la tragedia, se había convertido en el símbolo de la esperanza renovada. Y su historia sería contada durante generaciones como prueba de que, sin importar cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega para quienes tienen el valor de esperarlo. 3 años después, la brisa suave de la primavera de 1953 llevaba el aroma de los naranjos en flor hasta la ventana de la consulta médica. Carmen, ahora con 49 años, organizaba las citas del día mientras mecía suavemente la cuna donde dormía el pequeño Carlos, de 2 años y medio. La casa había cambiado mucho en esos años. La planta baja se había convertido en una consulta médica próspera y respetada, con una sala de espera siempre llena de pacientes que venían no solo del pueblo, sino de toda la comarca. La planta alta seguía siendo el hogar familiar, pero ahora resonaba con las risas de un niño y los planes de una familia que había encontrado la felicidad. Rafael entró en el despacho después de atender a su último paciente de la mañana. A los 33 años, había ganado algunas canas que le daban un aire distinguido, y su rostro mostraba la serenidad de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. «¿Cómo está nuestro pequeño doctor?», preguntó, acercándose a la cuna. «Durmiendo como un ángel después de haber mantenido despierta a toda la casa la noche pasada», respondió Carmen con una sonrisa cansada pero feliz. Carlos había heredado los ojos marrones de su padre y la determinación de su madre. Era un niño alegre y curioso que ya mostraba fascinación por los instrumentos médicos de Rafael, aunque su juguete favorito seguía siendo un pequeño estetoscopio de madera que le había regalado su hermana Elena. «Llegó una carta de Elena esta mañana», comentó Carmen, mostrando un sobre con el sello de la capital. Rafael la abrió y leyó con una sonrisa creciente. «Se va a casar en otoño. Quiere que la ceremonia sea aquí, en el pueblo. Por supuesto, este es su hogar, sin importar dónde viva ahora». Elena había terminado sus estudios de magisterio y trabajaba como maestra en una escuela de Madrid. Su novio, Antonio, era el joven maestro que había conocido en la universidad. Un hombre bueno y honesto que había conquistado el corazón no solo de Elena, sino también de toda la familia. «¿Sabes qué es lo que más me emociona de la carta?», continuó Rafael. «¿Qué?», que dice que quiere que Carlos sea el portador de las arras. Nuestro hijo va a participar en la boda de su hermana mayor». Carmen sintió una oleada de emoción.
La idea de ver a su pequeño Carlos caminando por el pasillo de la iglesia, llevando los anillos de Helena, le parecía el símbolo perfecto de cómo su familia había crecido y se había fortalecido. Hablando de ceremonias, dijo Rafael con una expresión misteriosa, tengo una sorpresa para ti. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Qué tipo de sorpresa? Rafael sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un paño de seda. Lo desenvolvió cuidadosamente, revelando un reloj de bolsillo dorado y antiguo. Este reloj perteneció a mi padre. Mi madre lo salvó la noche que huimos del pueblo y me lo dio antes de morir. Quería dárselo a Carlos cuando sea mayor, pero antes quería mostrártelo. Carmen tomó el reloj con reverencia. Era hermoso, con grabados delicados en la tapa. Cuando lo abrió, encontró una inscripción. Para Carlos Herrera, con amor eterno. Mercedes. Mercedes, mi madre. Se llamaba igual que la tuya. Otro de esos pequeños milagros que nos han acompañado desde que nos conocimos. Carmen acarició el reloj, sintiendo la conexión con la historia familiar que ahora también era suya. Es precioso, Rafael. Carlos lo atesorará toda su vida. Hay algo más, añadió Rafael, sacando una pequeña llave dorada. Esta llave abre un compartimiento secreto del reloj. Con cuidado, Carmen introdujo la llave en una ranura casi invisible en el lateral del reloj. Un pequeño compartimiento se abrió, revelando una diminuta fotografía doblada y un papel aún más pequeño. La fotografía mostraba a un niño de 5 años junto a sus padres, de pie frente a una casa que Carmen reconoció inmediatamente. Era la casa donde ahora vivían, pero antes de que fuera demolida y reconstruida. Esa es la última fotografía de mi familia junta, susurró Rafael con voz emocionada. Y esto, desdobló cuidadosamente el papel. Es lo último que mi padre escribió. El mensaje era breve pero poderoso. Para mi hijo Rafael, si algún día lees esto, sabrás que el amor verdadero siempre vence al odio. Regresa a casa cuando puedas hacerlo con honor. Te espero en cada amanecer. Carmen sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Rafael, tu padre sabía que regresarías y sabía que encontraría el amor aquí. Mira la fecha de este mensaje. Carmen examinó el papel. La fecha era del día anterior a la muerte de Carlos Herrera, 30 años atrás. Es como si hubiera tenido una premonición, murmuró Carmen, o como si hubiera tenido fe en que el destino encontraría la forma de reparar la injusticia. En ese momento, el pequeño Carlos se despertó y comenzó a hacer esos ruiditos adorables que tanto divertían a sus padres. Rafael lo tomó en brazos y lo acercó a la ventana, desde donde se podía ver todo el pueblo. «Mira, hijo», le dijo suavemente, «este es tu hogar. Aquí vivió tu abuelo Carlos, aquí nació tu papá, aquí se enamoraron papá y mamá, y aquí crecerás tú, rodeado de amor». Carmen se unió a ellos en la ventana, abrazando a su pequeña familia mientras observaban el pueblo que había sido testigo de tantos cambios. El pueblo había prosperado enormemente desde la caída de don Enrique. El nuevo alcalde, un hombre joven, llamado Francisco Morales, había implementado mejoras en las calles, había traído electricidad a más casas y había establecido una pequeña biblioteca pública. La consulta de Rafael se había convertido en el corazón médico de la región. Pacientes venían desde pueblos lejanos para ser tratados por el doctor que no solo curaba el cuerpo, sino que también sanaba el alma con su bondad y comprensión. Carmen había descubierto que tenía un talento natural para la administración médica. Su conocimiento profundo de las familias del pueblo y su capacidad para tranquilizar a los pacientes nerviosos la habían convertido en una parte indispensable del equipo médico. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Carmen, acariciando el cabello oscuro de Carlos. ¿Que, mi amor? Que nuestro hijo crecerá en un mundo donde la justicia venció a la corrupción, donde el amor triunfó sobre el odio, donde la verdad se impuso sobre la mentira. Él nunca conocerá el miedo que nosotros conocimos.
Rafael besó la frente de su esposa, y algún día, cuando sea mayor, le contaremos toda la historia. Le diremos cómo su madre fue la mujer más valiente del pueblo, cómo su padre regresó de las cenizas para reclamar su hogar, y cómo su amor fue lo suficientemente fuerte como para cambiar el destino de toda una comunidad. Esa tarde, como cada sábado, la familia recibió la visita de tía Esperanza. La anciana, ahora de 73 años, seguía siendo una fuente inagotable de historias y sabiduría. Se había convertido en la abuela adoptiva de Carlos, quien la adoraba y siempre corría hacia ella cuando la veía llegar. «¿Cómo está mi bisnieto favorito?», preguntó la anciana, tomando a Carlos en sus brazos. «Es su único bisnieto, tía», rió Carmen. «Por eso es mi favorito», respondió Esperanza con una sonrisa pícara. Mientras Carlos jugaba con su abuela adoptiva, Rafael y Carmen prepararon el té en la cocina que había sido testigo de tantos momentos importantes de sus vidas. «Tía Esperanza», dijo Carmen, «queremos pedirle un favor muy especial». «Dígame, sobrina». «Queremos que sea la madrina de Carlos en su próximo bautizo. Sabemos que ya está bautizado, pero queremos hacer una ceremonia especial para celebrar oficialmente nuestra familia unida». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas de alegría. «Sería el mayor honor de mi vida. Y queremos que nos ayude a escribir la historia completa de lo que pasó, para que las futuras generaciones sepan la verdad sobre don Enrique, sobre el padre de Rafael, sobre todo lo que vivimos». Tía Esperanza asintió solemnemente. «Es una excelente idea. Las historias importantes deben ser preservadas para que los errores del pasado no se repitan». Esa noche, después de acostar a Carlos, Rafael y Carmen se sentaron en el patio donde había florecido su amor. Los naranjos susurraban sus secretos al viento nocturno y las estrellas brillaban con una intensidad especial. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido nuestra vida si no nos hubiéramos conocido?, preguntó Carmen. Rafael la atrajo hacia él, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. «Prefiero no pensarlo. No puedo imaginar una vida sin ti, sin Carlos, sin esta casa, sin este pueblo que nos vio nacer como familia». «Yo tampoco. Pero a veces pienso en todas las casualidades que tuvieron que alinearse para que llegáramos hasta aquí. Si no hubieras visto el anuncio de venta, si no hubieras decidido regresar, si yo no hubiera tenido el valor de enfrentarme a don Enrique. No fueron casualidades, Carmen, fue el destino. Mi padre escribió en su mensaje que el amor verdadero siempre vence al odio. Creo que nuestro amor estaba destinado a suceder, que era la forma del universo de reparar las injusticias del pasado». Carmen se acurrucó más cerca de su esposo. «¿Crees que estamos viviendo el final feliz de nuestra historia?» «No», respondió Rafael con una sonrisa. «Creo que estamos viviendo el hermoso comienzo de una historia que durará toda la vida». En la distancia, las campanas de la iglesia dieron las 10 de la noche, el mismo sonido que había marcado tantos momentos importantes de sus vidas. Pero ahora, en lugar de anunciar separaciones o tragedias, parecían celebrar la permanencia de su amor y la continuidad de su historia familiar. 3 años después de aquel día en que Carmen había colgado el cartel de «Se vende» en su puerta, la vida le había demostrado que a veces las pérdidas aparentes son en realidad el comienzo de las ganancias más grandes. Había puesto su casa en venta por necesidad, pero había encontrado mucho más que un comprador. Había encontrado un compañero de vida, un padre para su hijo futuro, y la confirmación de que el amor verdadero puede transformar no solo 2 vidas, sino toda una comunidad. Su casa ya no estaba en venta, porque finalmente había encontrado a la persona perfecta para compartirla. Y esa persona no había venido a quitársela, sino a construir con ella un hogar que duraría para siempre. Esta historia nos recuerda que las crisis más dolorosas pueden ser el preludio de las bendiciones más grandes. Carmen creyó que estaba perdiendo su hogar,
pero en realidad estaba a punto de encontrar una familia completa. Rafael pensó que regresaba solo a cerrar heridas del pasado, pero encontró el amor que sanaría su alma para siempre. En la vida, como en esta historia, no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo responder. Carmen eligió la valentía sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre la amargura. Sus decisiones no solo transformaron su propia vida, sino que liberaron a todo un pueblo de décadas de opresión. Que esta historia te inspire a enfrentar tus propios desafíos con coraje, a creer que después de cada noche oscura viene un amanecer lleno de posibilidades, y a recordar que el amor verdadero tiene el poder de transformar no solo corazones, sino también comunidades enteras. Ahora te invito a escuchar conmigo esta oración de gratitud. Señor de infinita bondad y misericordia, te damos gracias por recordarnos a través de esta historia que tú siempre tienes un plan perfecto para nuestras vidas, aun cuando no podemos verlo en medio del dolor y la incertidumbre. Gracias por ser el Dios que transforma las cenizas en hermosura, que convierte el luto en alegría y que hace que todas las cosas trabajen para bien de aquellos que te aman. Como Carmen y Rafael encontraron esperanza en medio de la adversidad, ayúdanos a confiar en que tú también estás obrando en nuestras circunstancias difíciles. Señor, concédenos la valentía de Carmen para enfrentar la injusticia, la perseverancia de Rafael para no rendirnos ante las dificultades, y la sabiduría para reconocer que a menudo nuestras mayores pérdidas son el preludio de nuestras más grandes bendiciones. Que esta historia fortalezca nuestra fe en tu amor incondicional y en tu poder para redimir cualquier situación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.